Amigos de Filosofía en Día, hoy leeremos unas estrofas del Martín Fierro de José Hernández, interpretado en guitarra y voz por David y Mauricio, y después pensaremos con ellos dos, José y Carmen, sobre el sentido del preguntar, la literatura popular, el tiempo y la relación entre lo humano y lo divino. Vamos a trabajar a partir de un texto, como ustedes suelen hacer en algunos momentos, y en este caso el texto es una obra muy típica de la literatura argentina, de José Hernández, que se llama Martín Fierro. Martín Fierro es un gaucho, el llamado gaucho malo, en el siglo XIX en Argentina, y en determinado momento tiene un encuentro con un personaje que se llama el Negro. Martín Fierro agrede al Negro con una serie de chistes racistas y el Negro lo ataca con un facón, salen a tener un duelo y en la pampa, con los facones, Martín Fierro mata al Negro. Finalmente, un día que Martín Fierro está en una pulpería, seguramente tomando vino, comiendo algo de pan con otros, y aceitunas con otros, en determinado momento ve llegar a un moreno que lo desafía a una payada de contrapunto. Pronto se advertirá que el moreno es en realidad el hermano del Negro que viene a vengarse, pero el duelo ya no se da a facón, sino en una payada de contrapunto. Se llama payada de contrapunto porque, como suelen hacer los filósofos, discuten entre dos, sosteniendo hipótesis o tesis distintas. El moreno, Martín Fierro. Si responde esta pregunta, téngase por vencedor. Doy la derecha al mejor y respóndame al momento. ¿Cuándo formó Dios el tiempo y por qué lo dividió? Moreno voy a decir según mi razón alcanza. El tiempo solo es tardanza de lo que está por venir. No tuvo nunca principio ni jamás acabará, porque el tiempo es una rueda y rueda es eternidad. Y si el hombre lo divide, solo lo hace en mi sentir. Solo lo hace en mi sentir por saber lo que ha vivido. Por saber lo que ha vivido, o le resta que vivir. Vean lo que dice Moreno. Primero lo reta a Martín Fierro. Y lo reta con una pregunta. O sea que la pregunta es un reto. La pregunta es un desafío, es un arma. Y la pregunta es un arma invencible, porque es una pregunta que no se pueden responder. No tiene respuesta. ¿Cuándo formó Dios el tiempo y por qué lo dividió? Por lo menos no tiene respuesta para un ser humano. Nadie lo puede decir. Entonces, Moreno es invencible. Moreno, en realidad, cualquier cosa que diga Martín Fierro no lo va a poder vencer. Sin embargo, Martín Fierro lo vence. La gracia, el arma, la respuesta a Martín Fierro es cambiar la pregunta de Moreno. En realidad, Martín Fierro no responde a la pregunta de Moreno, pero responde a otra pregunta. Y eso me parece que es el juego de la filosofía. Me parece que tiene que ver con que alguien pregunta, que hay un embate, que hay una disputa, y que en esa disputa el que gana
es el que consigue hacer prevalecer su relación con la pregunta, no su saber, sino el que consigue imponer su pregunta. Y en eso me parece que Martín Fierro le gana. Y por otro lado desplaza el sujeto de la división, que ya no es más Dios sino el hombre. En la respuesta de Martín Fierro no es Dios el que divide el tiempo sino el hombre. Entonces creo que esa es la gran arma de Martín Fierro, que suele ser el arma de la filosofía. No responder la pregunta que nos hacen, sino mostrar que en realidad hay que hacer otra pregunta. En estos últimos versos, es siempre el Moreno el que pregunta y Martín Fierro el que responde. Y esto, bueno, es un detalle no menor cuando Martín Fierro es el protagonista, es el vencedor de las luchas, es el que representa, bueno, la palabra, ¿no? El que representa la respuesta. Y esa es una cuestión muy importante que también se ve en la filosofía, como destaca Walter, que normalmente tenemos uno que responde y otro que pregunta, y siempre esos papeles están bastante marcados. Entonces es algo que creo que da para cuestionarnos cómo manejamos el lugar de la pregunta y el lugar de la respuesta. Cuando dices que se cambió que le plantea otra pregunta Martín Fierro al Moreno, esa pregunta sería: ¿y de dónde sacas tú que Dios formó el tiempo y que además lo dividió? Pero yo diría más bien, a ver, yo diría primero respecto a lo que tú decías de las preguntas. Es cierto, pero la payada de contrapunto es en todo caso muy filosófica, porque el desafío implica que uno pregunta y el otro responde, y después uno pregunta y el otro responde. Digo, al final del texto pasamos a las preguntas de Martín Fierro. ¿Por qué este texto sería un buen texto? ¿Por qué sería interesante hacerlo con este texto y no con otros? Creo que es un texto que refleja muchas cosas de la cultura, que es nacional. No digo que tiene que ser ese, no, pero es nacional para Argentina. O sea, en otro país se tomaría otro texto también nacional. Bueno, es un texto que encierra mucha riqueza, sobre todo porque se puede relacionar con la historia latinoamericana, con la historia de Argentina. A mí me gustaría agregar algo para tratar de contestar esto, y es que para mí este texto es importante porque está haciendo referencia no solo o no tanto a lo que podría ser una sabiduría popular, sino que además a lo que podría ser una filosofía popular. Y os lo diría un poco más, el texto de algún modo permite destruir la idea de que el pueblo no piensa, de que Martín Fierro, gaucho pobre, que ha vivido toda su vida en el campo, huyendo de la policía, etcétera, es alguien que no puede pensar hasta que pueda ir a la escuela occidental, donde se le enseñará a pensar y se le enseñará qué tiene que pensar. Y el Moreno, a su vez, es un negro desplazado, que se entiende que tampoco es capaz de pensar o de preguntar o de discutir. El Martín Fierro es una obra importante porque lo asume todo el pueblo, digamos, de las Pampas, no me importa si argentinas, uruguayas o brasileras, lo asume como el verdadero representante de lo que efectivamente siente, vive y piensa el hombre de campo de esa época. Y entonces, de ahí el gran éxito popular y literario de Martín Fierro. No es porque los académicos digan que es una obra de alto nivel, es porque el pueblo se siente representado en su modo de pensar y de argumentar, porque las formas que toma de discusión son las formas que efectivamente se presentan en la campaña.